Esta mañana vamos a hablar de un tema que el nombre es un poco jocoso. Dice, el que quiere, quiere. Esta es una verdad en todas las cosas de la vida de cada uno, que también se marca de una forma especial cuando son las cosas de Dios. O sea, hemos visto aquellas maratónicas buscando que la gente venga al Señor, que la gente le dé al Señor, etcétera. Pero déjeme decirle, yo lo que he aprendido en los años que el Señor me ha permitido conocerle es esta verdad: el que quiere, quiere. Y le digo, usted ha de conocer personas que aunque les empujen y aunque lo pase a traer y lo traiga en limusina, le va a poner los 1000 pretextos. Mientras que va a encontrar personas que no las trae nadie, que ahí vienen colgando de un bus, pero que quieren estar aquí. Y eso es para todas las cosas en la vida. Y déjeme decirle algo: muchas veces solamente, por decirlo así, culpamos a la voluntad de Dios. Y cuando alguien no quiere, decimos, no, pero es que el Señor no ha de ser su tiempo, no ha de ser su voluntad. Pero no vemos hacia la parte de la voluntad del hombre. Esto es una decisión. Jesús dijo, venid en pos de mí. No dijo, ustedes me tienen que seguir. Y esas son las cosas que tenemos que entender en todas las cosas del Señor. Esta mañana rápidamente vamos a ver varios pasajes que nos ilustran varias cosas en la vida de la gente con el Señor. Pero quiero empezar con un pasaje que está en Lucas capítulo 7, en el verso 31 al 34. La razón es esta: en la vida de Israel, usted sabe que eran comunidades relativamente pequeñas. Las ciudades grandes eran contadas, como Samaria, Jerusalén, pero la gente regularmente vivía en comunidades pequeñas como Nazaret. Y era parte de la cultura, era parte de la fiesta de la gente, dos especialmente situaciones. Una era cuando había fiesta por cualquier cosa. Alguien había recibido algo, alguien se iba a casar, habían hecho un compromiso, habían muchas cosas en la vida social de Israel que la gente las celebraba y venían a las plazas y se era una fiesta en el pueblo. Igualmente los funerales. Los funerales era lo otro que atraía a todos a acompañar, e incluso habían unas personas que se llamaban endechadoras, que eran unas mujeres especialistas en llorar. Y así, era un contraste cultural. Y Jesús viene y tiene una seria confrontación, porque ya los religiosos se habían vuelto sus enemigos y cualquier cosa que hacía la iban a criticar. Había venido Juan el Bautista, que era un hombre muy, muy especial, se vestía de piel de carnero, comía miel silvestre, era un hombre apartado de la sociedad, lo criticaban. Y ahora venía Jesús, que entraba a la casa del pecador y comía con él y lo amaba, y también lo criticaban. Y eso da motivo de este pasaje que vamos a leer y que nos va a hacer la parte de la introducción. Dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces a unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Ahí está el contraste de lo que le explicaba. En otras palabras, no quieren ni música, ni quieren lágrimas. O sea, esto habla de gente que es apática a todo. Perdóneme lo que digo, pero es apática. O sea, les tocamos flauta y no quieren, los endechamos y no quieren. Mire, yo trabajo con iglesias muy cuadradas, incluso en Estados Unidos, una iglesia bautista, y le digo, la gente, muchas veces, especialmente los jóvenes, hoy en día están buscando conciertos, están buscando otro tipo de actividad, pero lamentablemente seguimos viendo una generación que si le tocan flauta no baila, y si le endechan tampoco llora. O sea, es porque no quieren, ¿me explico? Y esta es la antítesis exacta de que el que quiere, quiere, pero lo contrario es el que no quiere, ni que lo lleven con grúa, hermano. Mire lo que dijo el Señor:
Vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decían que demonio tenía. O sea, si era un líder cuadrado, no, qué cuadrado. Y dice, vino el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, que come y bebe. Y entonces dicen que es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. O sea, ¿qué quería el pueblo, hermano? No quería nada. ¿Me explico esto? Simplemente no quería nada. Y déjeme decirle, con una actitud de apatía no podemos caminar con Dios. Porque Dios está dispuesto siempre a extender su mano. Está dispuesto siempre a oír tu oración. Está dispuesto siempre a caminar contigo. Pero somos nosotros los que tenemos que hacer la parte que nos toca. Hace muchos años yo hice un pacto con Dios y lo sigo manteniendo. Un día el Señor habló a mi corazón y me dijo: haz tú lo que puedes hacer y yo voy a hacer lo que tú no puedes hacer. Y se vuelve tal vez una letanía, pero la antítesis es que si no hacemos lo que nosotros podemos hacer, no le pidamos a Dios que haga lo que nosotros no podemos hacer. Me explico el círculo de esto. Y vamos a ver ejemplos. Vamos a ir con alguien que es muy famoso. El famoso, hasta su nombre es así muy especial: Zaqueo, porque era un saqueador. Lucas capítulo 19, verso 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó. Primero que nada, recordemos que Jericó era una ciudad maldecida. No era una ciudad precisamente apreciada en Israel, pero Jesús iba pasando por aquel lugar. Y sucedió que había un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Estas eran dos características no comunes en Israel. Primero, había mucha pobreza y este era rico, pero además era jefe de publicanos. Eso ya hablaba del origen de su riqueza. Usted sabe que el publicano eran los delegados del Imperio Romano para el cobro de los impuestos, y que la forma como les pagaban es que ellos cobraban más allá de lo que debían y se quedaban con una parte. Entonces ya podemos entender cuál era el prestigio de este señor. Ahora, dice que Zaqueo, verso 3, eso póngalo bien en su Biblia, dice que procuraba ver quién era Jesús. Y eso es: el que quiere, quiere. Procuraba. Una persona que quiere algo va a procurar. ¿Cuántos sabemos eso? Eso significa hacer todo lo que yo pueda para que aquello se dé. No lo va a parar nadie. ¿Qué sucedió en el caso? Dice que él era pequeño de estatura. Y déjeme decirle, en nuestro medio es común que seamos pequeños de estatura. Pero en otras culturas, alguien pequeño de estatura empieza a tener problemas de personalidad. ¿Es correcto o no? Y este hombre ya se imagina, era pequeño dentro de su comunidad, eso ya le daba otro matiz. Y además, por esa misma pequeñez, no podía ver a Jesús. Me imagino todos aquí parados enfrente, lo que miraba eran cabezas y calvas. Pero ¿qué hizo? Dice la palabra que corriendo delante subió a un árbol sicómoro. Es una especie de ceiba, para verle cuando había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, desciende, date prisa, porque es necesario que pose en tu casa. Y él descendió y lo recibió gozoso. Ahora, ¿cómo reaccionó el pueblo? Dice la escritura que al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. O sea, ese es el tema de que les tocamos flauta y no bailar. Les endechamos y no llorar. Si Jesús se detiene y tiene un contacto con esta persona, es un hombre que se mete con los pecadores y es comilón y bebedor. O sea, ¿me entiende el contraste esto ahora? ¿Qué era lo que no le permitía a Zaqueo poder ver a Jesús? Primero, aquí menciona a causa de la multitud. Hermano, usted sabe que mucha gente no tiene la bendición de Dios que Dios le quiere dar a causa de la multitud. ¿Qué va a decir el compadre? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Y qué van a pensar en el barrio?
No, pero si conocieron a mi abuelita, a mi abuelito, y ahora resulto yendo a esa iglesia. La multitud es una de las cosas que más nos detiene para querer. ¿Me explico? Y la otra es la pequeñez. ¿Quién soy yo? A mí Dios no me va a oír. Yo soy demasiado malo. ¿Cómo va a ser? No, Él solo trata con los buenos. ¿Me explico? Ambas cosas tuvieron que ser vencidas. ¿Por qué? Porque Él procuraba verle. El que quiere, quiere. Y va a hacer lo que sea, y va a hacer a un lado lo que sea para poder encontrar a Jesús en su vida. Ese es el punto de esto. Este hombre estaba dispuesto a ver a Jesús ese día. No iba a dejar pasar otro día, y además Jesús no pasaba muy seguido por Jericó. Hay solo 2 registros de que llegó a esa ciudad, y las 2 veces encontró a alguien especial, porque dentro de los planes divinos no pasó por gusto, pasó por un Zaqueo. Amén. Y si Zaqueo en ese momento hubiera dejado que lo venciera la pequeñez o la multitud, se le hubiera ido la oportunidad. La pregunta es: ¿queremos de veras ver a Jesús? Ay, no, mire, hermano, es que yo he querido. No, es ¿queremos o no queremos? Otro tema: buscar a Jesús para que ayude a alguien que amamos. Hay un caso, está en Marcos capítulo 2, versículo 1, donde nuevamente volvemos a ver obstáculos, y entre los obstáculos está otra vez la multitud. Dice la palabra que entró Jesús en Capernaum y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Ya se imagina el ambiente. Capernaum no era una ciudad muy grande, y todo el mundo sabía que ahí estaba Jesús. Me imagino que todos dejaron lo que tenían que hacer y se fueron a quererlo oír. Dice la escritura que vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, oiga, a causa de la multitud otra vez. Esa multitud hace un daño como usted no tiene idea en el corazón de muchos que sí quisieran, pero que no se atreven por el qué dirán, por la multitud que muchas veces los observa. Dice la escritura que hicieron un hoyo en el techo y bajaron al paralítico hasta ponerlo delante de Jesús. Y hay un tema aquí bien interesante. Dice el verso 5 que al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Hermano, ¿puede ver Jesús cuando procuramos? ¿Puede ver Jesús cuando vamos a hacer lo que sea para alcanzar su presencia? Claro que lo va a ver. Aquí dice que viendo la fe de ellos. Y hermano, déjeme explicarle algo. Habían venido a saber desde dónde, la escritura no lo dice, pero no era fácil, no habían camillas, lo traían cargado en una tabla o algo así. Y llegan y no se puede. Y estos hermanos de aquí del capítulo son como los chapines. Están viendo que la ambulancia tiene que pasar y no quitan las llantas y que se muera el que va en la ambulancia. Como buenos chapines. No les dieron lugar, no los dejaron entrar. O sea, se dieron cuenta la gente haciendo el esfuerzo y nadie se movió. Y se subieron al techo, y los techos son como de tierra, de barro. Recuérdense que llueve muy poco, y abrieron un hoyo. Eso era meterse en un lío con el dueño de la casa, pero estaban dispuestos a poner a aquel hombre delante de Jesús. O sea, el que quiere, quiere. Hermano, te pregunto, ¿tendremos que llegar algún día a tener que abrir un hoyo donde sea para que el Señor nos vea? Mire, yo le digo algo: yo estoy dispuesto a abrir un hoyo en el cielo si es necesario. ¿Me entiende? El que quiere, quiere. Cuando el Señor ha puesto en tu corazón, porque esto viene de Él, hermano, el querer y el hacer por su buena voluntad. Cuando el Señor pone una voluntad firme de algo, es porque quiere atender ese algo. Me explico de esto.
Y somos nosotros los únicos que podemos echar a perder lo que el Señor quiere cuando nosotros no queremos. Por eso el tema se llama el que quiere, quiere. Cuando alguien está orando por alguien que tiene necesidad, como en este caso, y está dispuesto a ir al mismo trono de Dios para alcanzar el oportuno socorro, va a abrir hoyos si es necesario en el cielo. Y déjeme decirle algo, ya el Señor abrió un hoyo a través del velo para que tuviéramos entrada al mismo trono de la gracia. Vemos otro caso de alguien clamando por alguien, pero este personaje tiene otra característica. Marcos capítulo 7, verso 24. Levantándose Jesús se fue a Tiro y Sidón, esto era en el norte de Israel, ya no era Israel, y entrando en una casa no quiso que nadie supiese, pero no pudo esconderse. Alguien se preguntará por qué Jesús se estaba escondiendo. Estaba descansando. Recordemos que tenía una tremenda actividad y donde se movía inmediatamente venía la multitud. Y era humano, estaba en una etapa humana que necesitaba también descansar. Y dice la palabra que una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, mire qué tremendo lío este, no está jugando con el exorcista, es una mujer que tiene un problema de exorcismo. Y dice la escritura que luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Y oiga esto, la mujer era griega y sirofenicia de nación. En otras palabras, no tenía nada que ver con Israel. Y como consecuencia, en esta etapa del ministerio del Señor no estaba atendiendo todavía a los gentiles. Pero a esta mujer no le importa. Oiga esto, no le importa irlo a buscar, no le importa importunarlo si está descansando, no le importa nada, porque está dispuesta a tener un milagro para su hija. El que quiere, quiere. Amén. Y dice la escritura que Jesús, bueno, la mujer le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Aquí de una vez vamos a partir de un principio. Esta gente venía convencida de que Jesús tenía la respuesta. ¿Cuántos nos damos cuenta de eso también? Porque muchas veces hacemos algo, pero bueno, a ver si resulta. Así no funciona tampoco la cosa. Los que vinieron con el paralítico sabían que lo único que necesitaban era ponerlo ahí donde lo viera Jesús. Nada más, no estaban, ay mira, y si lo mira y lo quita de ahí, o si no lo sana. Mire, cuando hay gente así, aléjese, porque eso se pega como la gripe, lamentablemente. Amén. Sabían esta mujer que Jesús podía y que Jesús quería las dos cosas. Y eso es lo que la mueve a soportar tremenda respuesta del Señor. Yo creo que el Señor le da esta respuesta a usted y se va de la iglesia, hermano. Oiga lo que le dice. Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, o sea, los judíos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo. Y oiga esto, los traductores le pusieron perrillos, como diciendo, bueno, es un chuchito. No, hermano, dice, no está bueno dárselo a los perros, porque eso eran los paganos en la cultura judía. Ahora, hermano, viene con la tremenda necesidad, hace lo que sea para que la traten así. ¿Cuántos de ustedes hubieran aguantado, hermano? Pero había un propósito. Jesús estaba midiendo hasta dónde esta mujer quería de veras. Y dice la escritura que respondió y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. ¿Será eso fe, hermano? ¿Será eso querer algo? Mire, ¿será que si usted derrama su corazón y usted se pone delante de Dios y está dispuesto a abrir un hoyo en el cielo, y
y usted viene y le clama, y usted viene y lo busca hasta que lo encuentre, ¿será que lo va a encontrar? ¿Qué es lo que está fallando en nuestra vida muchas veces entonces? El desánimo. Ah, no, si mire, yo he estado orando no sé cuánto. ¿Es cierto o no es cierto? Ah, no, mire, es que usted no sabe todo lo que yo he buscado. Mire, media vez no hay respuesta, es que no ha buscado lo suficiente. ¿Es cierto o no es cierto? Y suena duro. Viene esta mujer y Jesús le dice entonces: por esta palabra, oiga esto, de la abundancia del corazón habla la boca. Por esta palabra, ve, y el demonio ha salido de tu hija. Ni siquiera necesitaba ir. Amén. O sea, quería ella ver liberada a la hija. Eso es, mire, yo le voy a decir, hay alguna etapa en nuestras vidas cuando pasamos ciertas situaciones. Yo estoy viviendo ahorita un problema muy grande y le digo, hay etapas en nuestras vidas que ese tipo de situaciones lo que hacen es recordarnos que a veces no hemos estado doblando rodillas y clamando como debemos. ¿Quién me entiende eso? Esa es la situación. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas veces nos acomodamos. Y le digo, no es que dejemos de tener fe, no es que dejemos de confiar en Dios, pero muchas veces sabemos que Dios ahí está, que muchas veces olvidamos de esa comunión con Dios. Amén. Ahora, veamos otro caso más. Este es bien especial. Marcos 5:25. Aquí nos habla de una mujer que padecía desde hacía 12 años, dice Marcos 5:25, de un flujo de sangre. Y dice que se había gastado todo en los médicos y no le había aprovechado. Antes le iba peor. Ahora, el problema de esta mujer no era solo el problema físico, una hemorragia, la tenía débil, con anemia, saber cuántas cosas, pero además, desde el punto de vista de la religión de Israel, la hacía una mujer inmunda permanentemente. ¿Y qué significaba ser una mujer inmunda? Primero, no podía ir a la sinagoga, no podía entrar fácilmente a cualquier lado, porque según las leyes estrictas, donde se sentara contaminaba, nadie le iba a invitar. O sea, esto de que tenía flujo de sangre tiene muchísima información cuando lo vemos a la luz del contexto histórico donde se dio. Y además era una mujer que no podía ni tener el más mínimo contacto de cerca con ninguna persona porque era inmunda. ¿Y sabe usted cuál era la pena si la descubrían? La pena no era sacarla y regañarla, la pena era matarla a pedradas, hermano. ¿Ya se puede imaginar eso? Ahora, es necesario ese contexto para entender lo que esta mujer hace en su necesidad. Dice la escritura, oiga bien conmigo, ella decía, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud a tocar su manto. Hermano, una mujer que a mí me inspira es ella. Muchos pedimos que Dios toque nuestra vida. Esta mujer se atrevió a ir a tocar ella al Señor. ¿Ve la diferencia de eso? ¿Por qué? Porque el que quiere, quiere. Ahí está otra vez. Que mira que si te ven te van a matar. Que el que quiere, quiere. El que quiere, quiere y no lo va a parar nada. Ni costumbres, ni religiones, nada. ¿Por qué? Porque esta mujer estaba dispuesta ese día a tocar el manto de Jesús. Ni siquiera rogarle, hermano. Ni siquiera rogarle. La mujer no había venido, voy a ir y le voy a decir. No, no voy a esperar que me responda. Soy yo la que va a llegar a tocarlo ahí en la distancia, en medio de la multitud. Yo no sé cómo le hizo, pero la mujer se atrevió a tocarlo, su manto. Eso era lo que estaba en su corazón. Y cuando alguien quiere eso, lo va a hacer, hermano. ¿Es cierto o no es cierto? Mire lo que pasó. Dice la escritura, porque decía, si tan solo
tocare su manto, seré salva. Y dice la escritura que enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que estaba sana de aquel azote. Pero hay una cosa interesante en la respuesta de Jesús en el verso 30. Dice la escritura: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. Hermano, debemos estar dispuestos a aún querer tocar a Dios hasta que su poder salga de él para nuestra vida. ¿Cuántos entendemos eso? O sea, ¿será que ya va a haber diablo que diga no te voy a dejar? Nada, nada. Mire, la Biblia está llena de personas dispuestas a querer hacer las cosas. Y así se edificó la iglesia y así se sigue edificando la iglesia al día de hoy. Pretextos para decir no me dejan entrar donde está el Señor. Pretextos para decir qué va a decir la multitud. Pretextos para decir no, yo no soy nadie para irle a pedir a Dios. Eso abundan y eso cualquiera lo puede hacer. Pero la pregunta es si estamos dispuestos a ir más allá de nuestra propia fe, hermano, porque eso es la verdad, para tocar el manto de Jesús. Y eso es lo que esta mujer hizo. Jesús sintió que poder salió de ella. Y fíjese que los discípulos le preguntan y dice, porque dice: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y los discípulos le dicen: Señor, la multitud te aprieta y tú dices: ¿quién me ha tocado? ¿Sabe por qué, hermano? Porque Jesús puede estar en medio de la multitud y lamentablemente muchos de la multitud no reciben nada. ¿Es cierto lo que digo, no? Pero por ahí viene una mujer o un hombre como ella, dispuesto a tocar el manto de Jesús, y Jesús se va a dar cuenta que poder está saliendo. ¿Me explico? ¿Será que el que quiere, quiere, hermano? Empezamos a ver ya el tema del trasfondo del mensaje. El que no quiere, aunque le toquen flauta, no va a bailar. Y el que no quiere, aunque lo endechen, no va a llorar. Mire, yo vi una cosa muy triste para mi corazón. Hace unos años estaba predicando en una iglesia en Chicago, y al entrar a la iglesia, era una iglesia grande, tenían un predio y había muchos buses escolares. Y yo le digo al pastor: ¿y ustedes tienen colegio o algo? No, hermano, me dijo, es que los buses hacen ruta para ir a traer hermanos, para que los hermanos vengan a la iglesia. Pero cuando yo me di cuenta, era un día entre semana, me di cuenta que la iglesia no estaba llena y eran como 20 buses. Y entonces le digo: mire, le digo yo, y no salieron los buses. Bien, me dijo, pero hay buses que regresan con 2, 3 hermanos. ¿Por qué? Porque el que quiere, quiere, hermano. ¿Es cierto, no? Mire, nosotros nos criamos con mi esposa espiritualmente en el IM, y había que caminar desde la San Juan en la 48 avenida hasta donde estaba el templo. Y cuando íbamos ahí, teníamos un picopito donde íbamos metidos todos. Cuando íbamos en esa calle, había cualquier cantidad de hermanos caminando a pie. Era como 1 kilómetro y a veces lloviendo, pero iban para el servicio. El que quiere, quiere. El que no, es que hoy juega el Barça y juega con el Real. No, es que hoy no me dejó pasar la carrera. Cualquier cosa. Pero el que quiere, hermano, va a venir en helicóptero o se va a tirar en paracaídas. Esa es la diferencia de esto. Y son los que quieren los que tocan el manto del Señor. Son los que quieren los que van a obtener una respuesta de Dios en su vida. Veamos otro caso más. ¿Cómo fue el llamado de Jesús a los discípulos? Dice Marcos capítulo 1 verso 16: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban las redes porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y haréis pescadores de hombres. ¿Cuál fue la respuesta? Dejando luego sus redes, le siguieron. Y sigue caminando por Capernaum, y pasando más adelante vio a otros 2, a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, y también estaban en la barca remendando las redes. Y cuando los llamó,
Dejaron a su padre en la barca con los jornaleros y le siguieron. Hermano, a veces tenemos que hacer invitaciones kilométricas para que la gente sirva a Dios. Hermano, sírvalo, es una bendición. Quieren se apunta allá atrás con la hermana tal, y a veces yo no crea que no veo. A veces veo a la hermana allá atrás y nadie pasó con ella. ¿Sí o no? Ahora, el que quiere servir va a servir. El que no, ni le toque flauta porque no va a bailar, ni lo endeche porque no va a llorar. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué hicieron estos discípulos al llamado? Dejaron todo. Hermano, en Israel era muy delicado dejar la casa del padre. Por eso es que alguien vino a Jesús y le dijo: solo déjame que me despide mi padre, o que entierre a mi padre. No era que se le había muerto, sino que no se podía ir de la casa hasta que el papá no estuviera. Siempre, cuando queremos seguir a Jesús, lo vamos a hacer, punto. Pero si no, van a haber las mil excusas. Solo voy a terminar esto, solo voy a salir de esta cosa, cuando yo tenga tiempo. Mire, solo voy a pedir vacaciones para... No es cierto. El que quiere servir a Dios lo hace cuando no tiene tiempo, hermano. ¿Es cierto o no es cierto? Y va a hacer lo que sea. Mire, a veces hay cosas incomprensibles. Aquí está mi hija pequeña. El otro día iba para una cuestión en casa de Dios. Le digo: mi hija, los que viven en la carretera del Salvador saben cómo se pone eso. Y además estaba lloviendo y no sé cuántas cosas más. A las 4 de la tarde se fueron y le digo: ¿y a qué hora se empieza? A las 8. Y el otro día se me fue y era la 1 de la mañana. ¿Y dónde andas? Es que hubo un accidente y no podemos pasar. Llegó a las 2 y pico. O sea, el que quiere, quiere, hermano. ¿Es cierto o no es cierto? El que quiere, quiere. No va a poner excusas. No va a dejar que ningún obstáculo, ni la multitud, ni nada lo pare de tocar el manto del Señor. Ese es el mensaje que quiero dejar en tu corazón. Que siempre que quieras algo con Dios, te recuerdes que Dios está esperando que seas alguien que de veras quiere. Esa es la respuesta. Veamos otro caso, otro personaje, los que llamó Jesús. ¿Por qué los llamó Jesús, hermano? No los llamó, no eran de la escuela de Gilel ni Gamaliel, que eran las universidades teológicas de la época. Los llamó por su disposición. ¿Ya me entiende? Mira, ven, te voy a hacer pescador. Vámonos pues. Mire qué tremendo eso, hermano. Y cuando se echó un mensaje muy duro, cuando habló alegóricamente comer su carne y beber su sangre, que está en Juan, se empezaron a ir los discípulos y les preguntó: ¿y ustedes se quieren ir? Y Pedro le contestó: ¿y a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. El que quiere, quiere, hermano. Ese es el punto. Y perdone que lo insiste y lo insiste y lo insista, pero son casos de casos. Pasando Jesús, Mateo 9:9, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, otro publicano, y le dijo: sígueme. ¿Y qué hizo el hombre? Sí, pero voy a cerrar la tienda, voy a hacer cuentas, voy a ver si tengo tiempo. No, dice que se paró y le siguió. Ese es el punto del llamado, hermano. Cuando Dios te dice: sígueme, más vale que estés dispuesto a dejarlo todo, irte detrás. Y claro, con esto no estoy diciendo: ya no va a trabajar, ya no va a atender a la familia. No, esta es una decisión personal de tu corazón con Dios. Es como le dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí. Es una palabra que nace en tu corazón de compromiso con Dios y que está dispuesto a botar cualquier barrera, cualquier excusa, todo. Mire, muchas veces hay incomodidades, muchas veces hay situaciones difíciles, no es fácil. Miren, hermano, le vamos a ir a dar de comer allá en la Quinta Avenida. Muchos dirán: no, ahí asaltan usted. Pero le voy a decir, es ahí donde vemos la gloria de Dios. Es cuando estamos dispuestos a ir, cuando estamos dispuestos a seguirle, cuando vamos a ver la gloria de Dios. Y mire,
¿Será que si le preguntamos a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Mateo ahorita, y usted se arrepiente de haber dejado todo y seguido a Jesús, qué cree que nos van a decir, hermano? Nunca usted se va a arrepentir. Si alguna decisión en tu vida es lo más trascendental que puedas hacer, no es ni siquiera con quién me casaré. Imagínese. No, es si voy a seguir a Jesús. Ese es el punto. Y claro, todo eso implica lo que vamos a ver. Lucas 21:1, el dar, otra cosa. Levantando los ojos, Jesús vio a los ricos que echaban en las ofrendas, en las arcas de las ofrendas, y una viuda muy pobre que echaba 2 blancas, como quien dice aquellos que ya no hay, 2 centavitos. Y dice la escritura que Jesús dijo: esta pobre viuda echó más que todos, porque todos echan de lo que sobra, mas esta de su pobreza ha echado todo lo que tenía. Hermano, cuando alguien quiere darle a Dios, lo va a hacer, punto. Cuando alguien no le quiere dar, va a empezar a hacer tratos con Dios. El otro mes, Señor, solo que me paguen el aguinaldo otra vez y esté en enero. ¿Sí o no? No, mira, Señor, si me saco la lotería yo te ofrezco. No, el que le va a dar a Dios le va a dar de corazón, porque el que quiere, quiere. No necesita de tratos con Dios. Sí, Señor, pero te doy si tú tal cosa. Por eso es terriblemente malo cuando a veces en las propias iglesias venga y tráigale a Dios y pruébelo, si no le va a devolver el 100 por ahí. Estamos haciendo tratos. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Por qué le damos al Señor? Porque le debemos dar, punto. Y lo hacemos de amor. Por eso dice la palabra que Dios ama al dador alegre, al que no da por necesidad ni da por obligación. ¿Cuáles son de las cosas que nos critican a los cristianos? El diezmo. Ay, no, ¿cómo pueden dar tanto? Dice. ¿Es cierto o no? Ay, qué difícil eso. ¡Ja! El día que alguien le dé al Señor, porque lo trajeron con la escopeta atrás, mejor ni entre a la iglesia, hermano. ¿Me explico? Y eso es el caso del dar. El que quiere darle a Dios, le va a dar. No necesita que le ofrezcan, no necesita, no mire que si usted le da al Señor le va a dar tal cosa, no necesita tratos. El creer, hermano, mire, este es increíble. Mateo 27, 39 a 42. Está Jesús en la cruz. Y déjeme decirle, este es uno de los pasajes más duros para enseñarnos cuando el hombre no quiere creer, hermano. Mire lo que pasó acá. Dice que los que pasaban, Jesús estaba en la cruz, le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y desciende de la cruz. Yo me hago una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si en ese momento, recuérdense que estaba muy oscuro, si hubiera abierto un hoyo en el cielo, hubiera bajado un ángel y hubiera bajado a Jesús de la cruz? ¿Usted cree que hubieran creído? No, si cuando miraban el poder de Dios decían: demonio tiene. Imagínense. Ah, no, eso lo hace por el poder de Belcebú, decían los mismos fariseos. O sea, hermano, no podemos ser como Tomás. Hay gente que eso lo toma muy a la ligera y dice: no, es que yo soy como Tomás usted, hasta no ver, no creer. Le pregunto, ¿alguna vez ha visto usted a Jesús felicitar a Tomás o lo ha visto reprenderlo? ¿Y qué dijo a continuación? Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mire el contraste de esto. Pero hasta el creer tiene una dosis de voluntad, hermano. El que no quiere creer no va a creer, así se habla al cielo, así venga Jesús, no va a creer. Va a decir que fueron los ovnis, los ancestros alienígenas que los vinieron a traer. Va a encontrar cualquier excusa. Porque cuando no queremos, hermano. Pero bendita misericordia de Dios,
que somos de los que no hemos visto y creemos. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Dice el verso 41: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos, decían: a otro salvó, no se puede salvar a sí mismo. Y oiga esto: si eres el rey de Israel, desciende ahora a la cruz y creeremos en él. ¿Será cierto eso, hermano? No van a creer, porque lamentablemente el que no quiere creer no va a creer. Nosotros lo decimos en buen chapín: no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Me explico? Mire, hay tanta evidencia de la gloria de Dios en esta tierra y en este tiempo. Mi papá tenía un libro, nunca se me olvidó, hace muchos años, mi papá tiene 40 años de muerto, que se llamaba Israel, el reloj de Dios. Hermano, ¿quién gana una batalla en 6 días y descansa el séptimo día y está peleando con 1,000 millones de árabes? ¿Es natural eso, hermano? Es natural que durante 2000 años no existió y ahora es una de las naciones más poderosas del mundo en muchas cosas. 29 premios Nobel, el que le sigue tiene como 8 o 9. O sea, el que no quiere ver no lo va a ver, el que no quiere no lo va a entender. Pero ese es un reloj, esa es una señal clara de Dios. El que han vuelto a su casa nos está avisando que vienen tiempos ya finales y hay muchas cosas más. Hay cuánta señal no hay, pero la gente no quiere creer. Y mire, la gente le cree más a Nostradamus que al libro de Apocalipsis. ¿Es cierto lo que digo? No. Es que eso lo dijo Nostradamus usted, pero Jesús dijo otra cosa y a él no le creen, pero se dicen cristianos. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. ¿Cuántos entendemos la diferencia? Los demonios creen en Dios o no, hermano, y dice que hasta tiemblan. Muchos dicen que creen en Dios y ni tiemblan. Pero creerle a Dios es el último pasaje que vamos a platicar esta mañana. ¿Qué sucedió en la cruz? No vieron nada. Y déjeme decirle, aquí hay algo. Yo tengo una prédica de esto que me gusta mucho. En lo físico, en lo natural, si hubiera estado parado usted ahí viendo, hubiera visto una persona lacerada, golpeada, otros 2 a la par colgando, moribundos, un grupo de soldados echando suertes, los religiosos burlándose, otros llorando por allá lejos que no los vieran. Eso es lo que hubiéramos visto, ¿no? Pero ¿qué estaba pasando en realidad? ¿Sabe qué estaba pasando? El apóstol Pablo nos dice que en ese momento estaba despojando a los principados y a las potestades y los estaba exhibiendo en la cruz del Calvario. La gente llora cuando ve algo de Jesús y claro, nos toca emocionalmente. Ahorita la nueva película de Ben-Hur trae una parte que el que no llora es de piedra, hermano. Pero déjeme decirle algo, qué maravilloso que tú no te mueves solo por esa emoción. No digo que no lo sientas, sino te mueves sabiendo, dándole la gloria a Dios, que en ese momento estaba siendo despojado el mismo infierno. ¿Me entiende el punto de eso? Y eso nadie lo vio. Nadie lo vio, hermano. Ese es cuando lo escribe Pablo, es la verdad de lo que estaba pasando en la cruz del Calvario, hermano. Esa es la realidad. Pero ahí, ni que si hubiera bajado la cruz, hubiera hecho lo que hubiera hecho. ¿Por qué? Porque les tocamos flauta y no bailasteis. Los endechamos y no llorasteis. Amén. Jesús mismo se los dijo varias veces: ustedes quieren señal, pero no les será dada. Y todavía tuvo misericordia y dijo: les voy a dar una, pues. La de Jonás, y no entendieron. 3 días en el vientre del pez, pues yo voy a estar 3 días en el vientre de la tierra. No lo entendieron. Hermano,
¿Quiénes fueron los primeros incrédulos de la resurrección de Jesús? Los discípulos. Cuando Jesús se les aparece en Marcos 16, dice la palabra que les reprochó que no creían. Y no creían a los que ya lo habían visto resucitar. ¿Cuánto nos cuesta de veras, hermano, este tema? ¿Es cierto o no es cierto? Al menos a mí, todavía soy de carne y hueso. Pero ese es Dios tratando con nuestra pobre y humana debilidad, pero esperando que se levante dentro de usted un motor que diga: Señor, yo sí quiero y estoy dispuesto a lo que sea. Y ese es el caso con el que cierro. Llegó Jesús a Capernaum. Había pasado ya la hora de la pesca, era regularmente en la noche, y se sube en una de las barcas, la de Simón Pedro, y se pone a predicar. Lo aleja un poco porque la multitud lo rodeaba, no lo dejaban para poderles predicar. Y hay varios pescadores que están limpiando las redes. ¿Por qué? Porque después de trabajar toda la noche, las redes se podrían si las dejaban húmedas. Entonces las tenían que limpiar y después secar para volverlas a usar. O sea, no era un trabajo fácil, hermano. Mire, es interesante, estuvimos ahí con los hermanos en Capernaum y la cosa como que no ha cambiado, las mismas barcas, todo se ve igual en el lago de Nazaret. Pero ¿qué sucede ahí? Está Pedro limpiando sus redes y cuando Jesús termina de hablar le dice: Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Aquí está la última batalla que tenemos que librar del querer, y es la batalla de mi lógica, de mi experiencia, de mi conocimiento, de mi sentido común. Parece raro lo que le estoy diciendo, pero hay veces que nuestra propia manera de creer las cosas y de hacer las cosas nos ata para no hacerlo como Dios dice que lo hagamos. Ese es el caso acá. ¿Qué le pudo haber dicho Simón a Jesús? Señor, ya no es hora de peces. Con toda esta gente que está aquí, el bullicio, los peces andan del otro lado, allá por Gadara. No van a estar aquí. Además, menudo trabajo fue haber limpiado ya las redes y ahora me vienes a decir que las eche. Incluso tal vez le hubieran pedido el currículum y tú eres pescador. No, yo soy carpintero. Habían razones para no hacerle caso, ¿no, hermano? Cualquiera que usted quiera. Mira, Señor, perdona, pero aquí yo soy don Simón, el dueño de barcos, experto de toda una descendencia. Mi abuelo era pescador, mi bisabuelo era pescador. Todos hemos sido pescadores y todos hemos vivido aquí, conocemos el lago, sabemos a qué hora se pesca, lo sabemos todo. Pero hermano, perdóneme lo que voy a decir, desgraciadamente, causa de que creemos que sabemos todo, es que a veces Dios no puede funcionar con nosotros. Amén. No, esa ya la oí. Hasta oímos un pasaje, ese ya lo oí. Dice. Mire, el otro día en una campaña, nunca se me olvida esto, hace años, un predicador predicó 7 noches con el mismo pasaje y ninguna prédica fue igual. Esa es la variedad de Dios. Amén. ¿Qué sucedió? Veamos. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. O sea, habían hecho su mejor esfuerzo, habían estado trabajando todo y no habían logrado nada. Y hay una expresión acá que es la que yo quiero que usted ponga en su corazón esta mañana. Y le dice: más en tu palabra echaré la red. Hay muchas formas de decir esto mismo. Me gusta en la versión King James. If you say, I'll train again. Si tú lo dices, yo voy a tratar otra vez. Y hay una variedad. Pero al final el mensaje es que no por mi experiencia, no por lo que yo sé, no porque es imposible por la hora del día, no porque ya traté y no pude. No. Lo único por lo cual
voy a querer y lo voy a hacer, es porque tú lo dices. Hermano, ¿cuántos estamos dispuestos a poner nuestra vida y nuestro corazón en las manos de Dios y decirle, aunque todas las cosas parezcan que no son, pero yo confío en lo que tú dices? ¿Estamos dispuestos, hermano? El que quiere, quiere. El que quiere va a hacer lo que sea, va a procurar, va a vencer obstáculos, va a caminar lo que sea, va a volver a tratar si es necesario, si fracasó antes, va a hacer lo que sea para ver la gloria de Dios. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Lo creen con su corazón? Podemos decirle, Señor, mas en tu palabra yo voy a salir de aquí y voy a estar viviendo una vida, aunque me llamen loco, aunque digan ese señor a saber qué tornillo se le cayó, pero yo confío en ti. ¿Me explico? Gloria a Dios. El que quiere, ¿sí o no? No espere que le toquen flauta ni que lo endechen. Vamos a orar esta mañana. Amén. Amado Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra bendita. Gracias por esa exhortación que tú pones en nuestro corazón esta mañana. Gracias porque, Señor, sabemos que si podemos alinear nuestro corazón con tu voluntad, vamos a ver la gloria de Dios. Señor, muchas veces somos como las hermanas de Lázaro, paradas delante de una tumba cerrada de 3 días, de 4 días. Pero, Señor, creyendo que si movemos la piedra, tú vas a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Gracias esta mañana por esta congregación. Gracias por ese espíritu de alabanza que tú has puesto en esta iglesia. Gracias, Señor, por esa sensibilidad a recibir tu palabra. Bendícelos, bendice mis hermanos Pulido, bendice a cada uno de tus siervos en este lugar. Bendice a mis hermanos de la alabanza. Y, Señor, lleva adelante a Casa Josué con esa visión de más en tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, mi amado. Amén.